En este video vamos a aprender a utilizar la librería tkinter de Python, la cual nos sirve para desarrollar aplicaciones gráficas. La librería ya viene instalada en Python, entonces no hay que descargar nada. En este caso yo estoy utilizando Python 3. Y bueno, vamos a comenzar. Para iniciar importamos nuestro módulo o nuestra librería, en este caso import tkinter. Aquí algo importante es que muchas veces en los tutoriales lo que se hace es importar toda la librería. Dicen from tkinter import y ponen el asterisco. Entonces el asterisco significa importa absolutamente todos los módulos, todo lo que tiene la librería, tráelo al programa. En este caso vamos simplemente a importar el módulo. Y conforme vayamos necesitando las cosas, las vamos a ir declarando, simplemente para ver de dónde están saliendo. Pero realmente el resultado es el mismo, eso ya es preferencia de cada quien. Una vez importado el módulo, podemos crear una ventana, que es, digamos, la ventana es el contenedor donde vamos a ir poniendo estos elementos gráficos. Porque si te das cuenta, una aplicación gráfica simplemente es una ventana, la cual tiene cajas de texto, tiene botones, tiene etiquetas. Entonces se empieza por eso, ¿no? Por crear ese contenedor en el cual nosotros vamos a ir llenando de widgets o elementos gráficos. Entonces, para crear esta ventana simplemente decimos ventana, tkinter, y aquí ponemos T mayúscula, una K, la K va en minúscula, cerramos paréntesis y ya está. Y por último, algo importante que va a ir en todas las aplicaciones es un main loop. Entonces creamos nuestro main loop. Este main loop simplemente es el que va a llevar el registro de todo lo que está sucediendo en la ventana. Ahora podemos correr nuestro programa y ya aquí nos sale esta pequeña ventanita, ¿no? Si queremos darle un poquito más de configuración a la ventana, podemos hacer lo siguiente. Digamos que quisiéramos redimensionar nuestra ventana, utilizaríamos este método. Sería ventana.geometry y aquí entre comillas diríamos 300 por 300. Entonces si corremos tenemos una ventana un poco más grande. O aquí podríamos dar 400 por 300. Dependiendo del gusto, ¿no? Y bueno, ya esto es, digamos, el inicio, el intro. Ahora, si queremos empezar a agregar estos elementos gráficos de los cuales te hablaba hace un momento, hacemos lo siguiente. El elemento clásico y el base sería una etiqueta. Entonces, para crear una etiqueta simplemente decimos etiqueta y esto sería un objeto tkinter. Entonces decimos tkinter.label, siempre va a ir en mayúscula la primera letra. Y aquí el primer argumento o parámetro que me pide es en dónde voy a colocar yo esta etiqueta, en dónde va a vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí sería, yo quiero que esté en la ventana. Y pues qué texto quiero despegar en la etiqueta. Entonces digamos que texto yo quiero que sea un hola mundo, simple, clásico. Y una vez que ya creé la etiqueta, el paso 2 es ponerla en pantalla. Porque así solito si corremos el programa pues no aparece nada, porque no la hemos puesto en pantalla. Para ponerla en pantalla utilizamos el método pack, entonces decimos etiqueta.pack. Este método es el más simple, el más... con este método posicionamos los objetos sin tener que especificar exactamente dónde queremos que vayan. Entonces eso es lo bueno de utilizar este método. Y aquí podemos ver que el hola mundo está en el centro de la pantalla. Obviamente esta pantalla yo la puedo estirar y la puedo hacer más chiquita dependiendo de cada quien. Y si te das cuenta, como que siempre permanece el texto centrado y en la parte superior. Eso se debe a este método pack. Entonces digamos que yo quiero hacer que esta etiqueta esté en la parte de abajo. Utilizo el siguiente comando. Utilizaría yo el comando site, que significa lado, y aquí simplemente diría yo tkinter y sería bottom. Aquí todo iría en mayúscula. Sería bottom y corro mi programa y como puedes ver aquí ya está en la parte inferior. De igual manera, si yo quisiera ponerlo en
En la derecha diría right. Y aquí ya se coloca. Y no importa si yo estiro la ventana, la hago chica, siempre va a ir en el lado que yo le diga. Y como te mencionaba hace un momento, este es el método, digamos, más sencillo para colocar los widgets. Podríamos también darle color, podríamos decir aquí background y aquí le podríamos dar un azul. Porque este método pack también le podemos pasar otro argumento que va a ser como que se estire. Entonces aquí podríamos decir fill y aquí diríamos techinter punto y digamos que yo lo quiero estirar a lo ancho de la pantalla, entonces aquí sería una X. Y si corro mi programa, aquí ya tengo que el Hola Mundo abarca todo el eje X de la ventana, si te das cuenta. De hecho, por eso le di color, como para que se viera un poquito mejor qué está pasando. Y podríamos también estirarlo en el eje Y para que se vea vertical, pero aquí hay que darle una propiedad más que es expand. Aquí le puedo dar dos valores, le puedo dar un 1 o le puedo dar un true. Viene siendo lo mismo, entonces corro mi programa. Y como puedes ver, aquí se estira en lo vertical, ¿no? Entonces la redimensiono y mantiene como que se estira. Si yo quisiera como que la etiqueta cubriera absolutamente toda la ventana, simplemente utilizaría yo both ya sea todo el eje X, todo el eje Y y todo el eje X. Entonces si yo corro el programa, la etiqueta utiliza toda la ventana. Y de igual manera es como que se estira junto con la ventana. Y bueno, esto sería el método pack. Básicamente, obviamente tiene muchas más funciones, muchos más métodos, pero estos son como que los principales. Si quieres revisar este método a fondo, pues está en la documentación. La documentación te la voy a poner en la descripción para que la cheques. Ahí vienen más métodos y más cosas que puedes hacer con estos widgets. De momento simplemente es una pequeña introducción. Y es lo más básico y lo que más se utiliza. Entonces, el método pack tiene fill y también recuerda que tenemos side. Con fill básicamente es para estirar y con side es para posicionar ya sea en el top, en la parte superior, en la derecha, izquierda o en la parte de abajo. Y acuérdate siempre que si usamos fill debe de tener este true. Y bueno, ya que tenemos como que más noción de cómo ubicar los widgets en pantalla, procedemos con los botones. Entonces voy a borrar esto de acá. Los botones son igual que las etiquetas. Realmente aquí decimos botón. Aquí le puedes dar el nombre que tú quieras. Botón, no sé, le puedes poner hola. El nombre de la variable, pero pues debe de ser lo más descriptivo posible. Entonces yo le pongo botón. Entonces aquí es un objeto techinter. Y aquí simplemente decimos botón, con B mayúscula y doble T. Y de igual manera, en donde voy a colocar yo este botón, lo voy a poner en la ventana. ¿Qué texto va a tener este botón? Entonces aquí le puedo dar el texto que sea clic, presiona, lo que tú le quieras poner. Y una vez hecho esto, lo pones en pantalla. Usamos el método pack, que es el más simple. Y aquí ya tenemos nuestro botón en el centro. Lo podemos hacer más grande usando este método que es pad X. Le podemos dar 50 o 40 para que se vea el cambio. Entonces aquí pad X y pad Y, ¿no? Entonces el X lo va a estirar a lo ancho y el Y a lo alto. Corremos y ya tenemos un botón un poco más grande. Ok, entonces voy a borrar esto para que no haga tanto espacio. Y bueno, la razón por la que nosotros usamos botones es porque al presionar queremos que suceda algo con el botón, ¿no? Entonces, para que suceda algo con este botón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una función, algo sencillo. Decimos una función que simplemente me ponga ahí un hola. Entonces podemos decir print hola. Y aquí para conectar mi botón con esta función voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir command
voy a poner igual y voy a poner el nombre de mi función, sin paréntesis. Eso es importante, sin paréntesis. Entonces corro mi aplicación y cada vez que yo presione el botón, aquí en pantalla van a aparecer olas. Entonces 1, 2, 3 y salen muchos olas. ¿Qué pasaría si yo pongo los paréntesis? Voy a quitar la consola. Entonces aquí ya tengo mi función con paréntesis y ve lo que sucede. Aquí pon atención al momento que yo lance la aplicación y ve lo que pasa aquí en la consola. Se activa automáticamente la función sin que yo tenga que presionar este hola. Y de hecho si lo presiono no sucede absolutamente nada. Entonces es importante que cada vez que tú pases una función al botón lo hagas sin paréntesis. Ok, aquí qué pasó. Perdí un paréntesis. Y ya. Y ahora tú me dirás, y si yo quiero pasar parámetros a mi función, ¿cómo lo hago? Suponiendo que yo aquí quiero poner un nombre y yo quiero como que hacerlo un poquito más personalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo le pasaríamos argumentos o parámetros, perdón, a esta función? Lo haríamos de la siguiente manera. Aquí diríamos command, pondríamos 2 puntos, perdón, aquí usaríamos un lambda, ¿ok? Y aquí, entonces, ¿qué hacemos? Lo voy a explicar otra vez. Dentro del command voy a escribir lambda, que es una función lambda, y aquí pongo igual lambda 2 puntos, y aquí en saludo ya le puedo dar, no sé, digamos Python. Obviamente aquí tendría que ir en string, y si lo paso, aquí ya tengo yo hola Python. Entonces aquí ya le estoy pasando parámetros a mi función, y cada vez que yo presiono el botón, pues se activa esto. Y es importante, ¿no? Que siempre que queramos usar una función con parámetros en este botón, usemos un lambda. También un lambda me sirve para, digamos, definir la función en una misma línea. Es decir, suponiendo que solamente quiero hacer un print, puedo borrar esto. Y aquí puedo declarar mi propio print. Aquí puedo decir print, hola. Entonces si yo corro, yo presiono el texto, aquí tengo muchos olas. Entonces es muy útil el lambda si queremos usar una función con parámetros o si queremos definir una función realmente muy corta y que queremos usar solamente una vez. Realmente para eso se utiliza. Otra cosa, aparte de los botones, otro widget fundamental serían las cajas de texto, porque ¿qué pasaría si yo quiero introducir texto usando mi teclado? Entonces aquí de igual manera yo diría caja texto, por decir algo, y caja texto sería un objeto tkinter, nada más que aquí en lugar de label o botón, aquí sería un entry, y aquí simplemente le voy a decir dónde yo quiero poner dónde quiero poner yo mi widget. En este caso sería en la ventana, y lo pongo en pantalla usando mi método pack. En un momento vamos a ver otra manera de poder organizar los widgets en la ventana, pero por lo pronto hay que ir viendo los widgets que podemos tener en tkinter y ya después vamos a posicionarlos. Entonces usamos el método pack y aquí ya tengo yo una entrada de texto donde si yo escribo cosas en el teclado, pues ahí me aparecen. Aquí podríamos como que darle más cosas, como por ejemplo podríamos especificar una fuente, podríamos decir Helvetica, y aquí le puedo dar un 20 y ya como que la letra se hace más grande. Para que se vea más voy a ponerle un 50. Entonces ya aquí ya está enorme esta caja de texto y de igual manera el texto ya está mucho más visible. Si quisiéramos nosotros obtener el texto que escribamos en la caja de texto, lo haríamos de la siguiente manera. Digamos que yo ya declaré mi caja de texto y tengo un botón, ¿no? Entonces voy a definir un botón 1. De igual manera sería tkinter, button, ventana. Aquí text simplemente clic.
Y botón 1 pack. Voy a correr el programa nada más para que veas qué pasa si yo uso dos packs. Por ejemplo, aquí primero definí mi caja de texto y después mi botón. Entonces aquí me pone mi caja de texto y abajo centrado mi botón. Voy a quitar la fuente para que pueda ver yo mejor. Entonces ya tenemos aquí. Digamos que si yo escribo aquí, por ejemplo, Python, o si yo escribo suscríbete al canal, que yo puedo obtener esta cadena de caracteres y digamos que yo la quiero poner aquí en la consola. ¿Cómo lo haría? Definiría una función. Entonces en este caso yo diría función, vamos a llamarla texto de la caja, por decir algo, ¿no? Entonces aquí yo diría caja texto y aquí utilizaría yo el método get, que este método simplemente es como de que todo lo que está en la caja de texto lo obtengo con esta línea de código y ya la puedo meter yo en una variable que sea, no sé, digamos text20. No sé, honestamente aquí debería llevar otro nombre, pero no ando muy creativo. Entonces aquí ya tengo text20 y digamos que yo quiero imprimirlo, ¿no? Entonces yo aquí podría decir imprime text20, todo lo que sea text20, aquí imprímelo. Yo obviamente tengo que conectar mi función al botón, entonces aquí diría command y utilizaría texto de la caja. Ahora corro mi programa y si yo escribo aquí suscríbete al canal y si doy clic debería aparecer en la consola el texto y aquí lo tenemos. Muy sencillo realmente. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Digamos que quisiéramos despegar el texto pero en una etiqueta. ¿Cómo lo haríamos? Definiríamos nuestra etiqueta. Aquí diríamos etiqueta igual tkinter igual label y aquí solamente yo diría dónde quiero poner mi etiqueta y por supuesto la tengo que poner en pantalla. Entonces aquí sería etiqueta.pack y una vez hecho esto para poner este texto en la etiqueta yo diría etiqueta y aquí entre corchetes pondría la palabra text y simplemente le pondría text20, que es esta, que básicamente es todo lo que está en la caja de texto, escríbelo en la etiqueta y usamos digamos con esto entramos al diccionario y lo escribimos en la etiqueta. Entonces si corremos el programa y yo aquí pongo hola, en la etiqueta me aparece hola y yo aquí puedo escribir Python y aparece Python. Entonces es una manera, digamos, de escribir texto en una etiqueta después de haberla creado, ¿no? Y por último, lo más importante yo creo que ya que conocemos varios widgets o varios elementos gráficos, si quisiéramos posicionarlos de una manera más controlada o más específica, por decirlo de alguna manera, utilizaríamos el siguiente método. Entonces voy a borrar todo lo que tenemos hasta el momento. Voy a borrar todo y te voy a enseñar esta siguiente imagen, ¿ok? Entonces, perdón. En esta imagen tenemos el método grid. Entonces, ¿cómo funciona el método grid? Funciona de la siguiente manera. El método grid nos va a dividir nuestra ventana en columnas y en filas. Entonces esto nos daría más control a la hora de posicionar nuestros widgets. Digamos que queremos posicionar un widget en la esquina, entonces usaríamos columna 0, fila 0. Nota que las columnas son las que van verticales y las filas de manera horizontal. Entonces si queremos algo en la esquina sería columna 0, fila 0. Si queremos algo en el centro sería columna 1, fila 1. Y aquí obviamente podemos tener tantas columnas como filas necesitemos o queramos, ¿ok? Entonces, este método es el que más se utiliza a la hora de posicionar los widgets porque es más controlable. Vamos a ver un ejemplo. Lo que vamos a hacer es crear botones. Vamos a crear 3 botones nada más. Decimos botón 1,
sería tkinter.button. Aquí yo diría ventana, text, simplemente diría botón 1. Voy a copiar esto y lo voy a pegar unas cuantas veces. Aquí nada más cambia el nombre para poder identificarlos. Y una vez que los creé, ahora lo único que voy a hacer es ponerlos en pantalla. Entonces, como habíamos visto en la imagen, digamos que lo queremos poner aquí en la esquina superior, el botón 1. Entonces diríamos botón 1, punto grid. Y el primer parámetro que le pasamos es el de la fila. Entonces diríamos fila 0, columna 0. Entonces si yo corro el programa, aquí me aparece el botón en la esquina superior. Aquí voy a hacer los botones un poco más grandes para que lo podamos ver un poco mejor. Vamos a ponerle 10 y ya nada más voy a copiar esto. Entonces aquí ya tengo mi botón muchísimo más grande, quedó demasiado grande, entonces vamos a decir 10 y esto aquí, vamos a decir 5. Ok, ya está mucho mejor. Entonces, digamos que el otro botón lo quiero posicionar en el centro. Simplemente diría botón 2, grid, igual, este sería en row 1, columna 1. En este caso, porque nada más tengo, digamos, en este caso solamente tengo 3 columnas y 4 filas. Pero nota que la cuenta siempre va a empezar en el 0, ¿ok? Para que no haya confusión con eso. Y ya el otro sería botón 3, punto, grid, row, igual podríamos decir aquí 2, columna, este sería columna 2. Entonces aquí ya tenemos los botones un poco como verticales, nada más para ilustrarte que aquí yo puedo cambiar puedo cambiar la columna. Entonces aquí yo podría ponerlos uno abajo del otro, y para hacer eso simplemente sería, todos irían en la misma. A ver, vamos a ver la imagen. Si yo quiero que todos vayan en la misma columna, uno abajo del otro, entonces yo diría columna 0, todos irían en columna 0. Y la fila cambiaría, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis botones en uno abajo del otro, o los podría poner verticalmente, pero bueno, eso ya sería dependiendo de qué aplicación quieras utilizar. Pero básicamente esta es como la manera en la que se usa el método grid, el cual es el más utilizado para posicionar los widgets en la ventana. Si quieres le puedes tomar un screenshot a esto para que te guíes un poco, al menos a mí me sirve bastante. Y con esto pues terminaríamos este pequeño tutorial de Tkinter. Fue muy básico, pero esto es como que lo elemental para crear aplicaciones gráficas. Hay un video de cómo programar una calculadora utilizando esta librería, por si la quieres checar. Y pues en el canal posiblemente haya más videos de cómo crear aplicaciones gráficas. Entonces date una vuelta por ahí. O también si quieres crear algún juego, debe haber algún video que sea de tu agrado. El canal está dedicado solamente para Python. Entonces si te interesa Python, este es tu canal. Suscríbete, dale like y compártelo si es que te gustó el video. Y te veo en el siguiente video.